nos lleva a cantidad de otras cosas, y por supuesto podemos hablar de los elementos físicos del dolor de los bebés, que también podría ser interés. Podemos hablar de muchas cosas, pero de eso no les voy a hablar. Voy a hablar del dolor psíquico, que es lo que nos interesa. Ellos sufren porque son cuerpo, y algo nuevo empieza en ese cuerpo. Sufren porque empieza a generarse un psiquismo. Allí entonces hay una ruptura, un corte de cordón, y ocurre un hecho traumático que marca el origen, nos dice el psicoanálisis. Algo tan significativo que socialmente debe ser registrado, y nos piden un acta para dar cuenta de nuestra existencia. O sea, todo el tiempo nos piden nuestras actas de nacimiento. Es un elemento también socialmente muy importante. Es indudable entonces ver, registrar, percibir que allí y entonces, a la vez que algo termina, la relación intrauterina, algo nuevo se inicia, una continuidad de otro índole que llamamos vínculo o relación madre-bebé. Este es lo importante, que estamos ya, después del nacimiento, en el vínculo o relación madre-bebé que viene a ocupar esa especie de corte sin obturarlo. Y allí es preferible, a mi entender, trazar un guión y poner madre-bebé. Un guión que materializa ese espacio y ese lugar de unión y de diferencia. Otto Rank, que era antropólogo e integrante del grupo inicial que rodeaba a Freud, ha escrito su nombre en la historia del psicoanálisis, entre otras cosas. El primer libro de él fue El trauma del nacimiento, que no lo traje porque traía tantos libros que dije no. Ubicando, que ustedes a lo mejor lo conocen, este libro fue publicado en 1924 y comentado por Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia en el 25, está el comentario y la discusión con Rank sobre el tema. Pero lo que me importa es decirles que era de los pioneros, los que rodeaban a Freud, y era además antropólogo. Y entonces él ubicaba el nacimiento como el acontecimiento más traumático de la vida humana, fuente de avasalladora angustia. Su hipótesis es que toda angustia posterior sería una consecuencia de la angustia básica del nacimiento. Todo un intento de encontrar la raíz biológica del inconsciente, además, era para él, y de hacer un aporte del psicoanálisis a la cultura. Y decía, hay dos elementos en la cultura que son generales a cualquier ser humano, sea la civilización que sea. Uno es el Edipo, esto que andaba Freud buscando si habría Edipos diferentes o no. Quizás ahora ya conocemos, justamente ahora que estuve en Senegal, el tema del Edipo africano es interesante, ¿no? Un poco desplazado el tema de los tíos hermanos de la madre, por ejemplo. El padre tiene un lugar muy complejo, ¿no? En esta cultura, y sobre todo en algunas etnias, porque es un país de muchas etnias, igual que acá, ¿no? Que a lo mejor son diferentes los de Chihuahua que los de Oaxaca. Y entonces, lo que sí creo que es importante es que Rank estudió esto para pensar las fobias infantiles, y allí cita justamente Freud toda una discusión sobre si tendría que ver con las fobias infantiles o no. No importa que en este momento lo veamos completamente, es interesante, pero creo que tiene que ver con lo que pasa con esto de ser bebé. Empieza con el trauma, con un trauma. Así que también podemos pensar que a lo mejor sufren a partir de este trauma. No parece tan evidente que sea una cosa inmediata, pero creo que, sin embargo, tenemos algunos restos de esto. Yo creo que por esa razón, aún en nuestros días, está esta idea de que hay un trauma. Los fundamentos de la práctica del parto en el agua tienen que ver con eso. Habría un trauma, vamos a evitar que haya trauma, vamos a hacer el parto en el agua.
ejemplo, o sea que ahí está todavía el tema del trauma del nacimiento dando vueltas. Y sería para disminuir los aspectos traumáticos de la salida del bebé del vientre materno, una práctica que además pone énfasis en que el padre sea el que lo recibe, por lo menos en la forma que he visto que se realiza en México. Pero no iremos por este camino, no, que nos conduce de manera muy significativa a especulaciones filosóficas, religiosas y a innumerables expresiones artísticas, sino por el camino de una clínica de los bebés y sus familias. Y espero que ahora entiendan por qué he preferido otro título para la conferencia, que es Cuando los bebés sufren, que nos remite a un contexto de situaciones observables muy diversas, enormemente ricas y emotivas, que son de gran interés para todo aquel que se dedica al trabajo con las crías humanas y asesora a sus progenitores también. Yo creo que todo esto es un trabajo que puede ayudar mucho a los progenitores a pasar por esto de la crianza de los bebés. Esta charla será por eso una sucesión de citas de mis trabajos en general o de algunos otros autores, pero son citas y reflexiones que van de lo que podemos considerar normal a variables cada vez más patológicas que atraviesan los niños pequeños, que los llenan de placer o de dolor, sobre todo